Antonio Segundo Imbert es un arquitecto dominicano que ha tenido una carrera excepcional. Fue mi alumno en la UNFU, en un grupo de estudiantes, entre los cuales estaban gente, Rafa Selman, Cuché, González del Rey, Amando Vicario. Fue un grupo excepcionalmente bueno, de esos grupos que pasan por las universidades, donde hay como una especie de consonancia de talento, ¿no? Antonio era no solamente uno de los mejores, quizá el mejor, pero además tenía la vocación que todavía tiene, de crear una atmósfera, yo no voy a decir jocosa ni chistosa, pero relajada. Y siempre se está bien junto con Antonio. Ustedes se van a dar cuenta ahora, ¿no? El tema de hoy es un tema un poco coloquial, ¿no? Hemos venido a hablar un poco de cómo trabajar los cerramientos y trabajar las envolventes de la arquitectura, en particular vacacional, porque es un tema que tipológicamente ambos arquitectos, tanto Antonio como Francisco Fogás, han trabajado a profundidad en el país y en el extranjero. Fran también, si hubiera estado, hubiera colaborado muchísimo, pero él pidió disculpas porque se le presentó un cliente extranjero, que ustedes saben que esas son palabras casi como bíblicas, ¿no? Palabras en dólares, exacto. Entonces, Antonio, cuando quiera, por favor. Que vamos a esto más o menos como conversatorio, porque yo creo que eventualmente nuestras prácticas son muy similares, porque sí, entendemos, independientemente tengan su personalidad, pero se basan en los mismos principios. Todo esto nosotros queremos relacionarlo también al producto, porque en este contexto de la inauguración del showroom, yo creo que nuestros comentarios tienen que venir siempre basados en la solución de cerramientos. Y eso que decía Cuquito, de cuando tú tienes buenos profesores, tú recuerdas siempre sus consejos. Y uno de los consejos, pues para mí quizá uno de los maestros de la residencia, de Mickey Vila. Mickey siempre me decía, nosotros muchachos, Mickey tenía la bondad de a veces tomarse una noche entera para quedarse trabajando con nosotros, o sea, sin ningún problema. Y Mickey siempre me decía, las ventanas están hechas para ver de adentro hacia afuera. Las ventanas no están hechas para ver de afuera hacia adentro. Y ahí es la gran disyuntiva de Oscar y mía en Punta Cana sobre dos tendencias de soluciones arquitectónicas completamente diferentes. Por un lado, en Punta Cana hay una identidad de una arquitectura historicista basada en el concepto de la casa del plantation home. En algunos casos la han exagerado a dimensiones de paladianas, donde realmente la ventana está conceptualizada como un elemento de exterior, o sea, de verlo de afuera hacia adentro. Y yo creo que en el caso de Francisco y el de nosotros, para nosotros los huecos realmente son la real conexión del interior con el exterior. Por eso los huecos son tan importantes en todo el sentido de la palabra, en su localización, en su forma, en su proporción, en su forma. O sea, un hueco y una ventana no es simple y llanamente, es un generador
de una composición, igual como cuando tú coges una cámara y con esa cámara tú miras por el viewfinder y tú enmarcas una escena. Para nosotros eso es una ventana. Es así hoy en día lo que tú dices, que hay un nuevo término, la puerta-ventana. Exacto. Estas puertas que estamos viendo aquí son puertas, que son ventanas. Así. Que es un hueco transparente que permite esa amplitud de visión interna. Completamente. Si seguimos bajo ese mismo comentario, nuestras casas pues, suelen ser de repente espacios interiores como de repente espacios exteriores e interiores, ¿no? O sea, de repente se borra ese límite, claro, que es el cerramiento. Ocurre mucho también dentro del espíritu de lo que estás planteando, es que, y hablando de Punta Cana, de Capcana y Casa de Campo, básicamente estos proyectos que en mi personal están hechos en unos desarrollos que tienen la virtud de ser unos desarrollos protegidos, libres y abiertos, que es lo que buscamos nosotros en la arquitectura, es esa libertad, esa expresión de contacto absoluto en el sentido vacacional que estamos mencionando, sin entrar ya en temas más allá de lo vacacional que está establecido en el formato que Cupito menciona de la arquitectura vacacional y el clima. Eso nos permite tratar de alguna manera integrar a la naturaleza en la vivienda, en todo su recorrido, en toda su amplitud, en búsqueda no solamente de la protección, de la frescura, etcétera, sino de esa absoluta libertad que es la que tú buscas en vacaciones, es como liberarte, salir del esquema citadino, cotidiano. Claro. Sí, nosotros siempre planteamos que el second home es una propuesta a cambiar todo el esquema de tu rutina diaria de la primera residencia. O sea, la idea de hacerse una segunda casa es en todos sus espacios o en la mayoría de ellos, a menos que tú tengas algo que sea muy significativo, que tú quieras replicar, pero es la idea de tú ir a una segunda casa es tú proporcionar ese ambiente diferente a tu primera casa. En el caso de nosotros, yo te diría que quizá el 80% de los propietarios de segunda casa viven en apartamentos. Entonces, ¿qué pasa en nuestra práctica? Nosotros tenemos 30 años, Cuquito y Francisco tienen 60 y pico ya de práctica. ¿Qué ha pasado? Que nosotros teníamos un mercado de productos muy limitado. O sea, esa es una realidad que la hemos vivido. Pero además la tecnología ha dado un salto. Como digo yo, aunque usted vea que una ventana se constituye quizá de un marco, un mecanismo y un cristal, y eso no ha variado, pero la posibilidad y el performance de eso, aunque no se vea a simple vista, realmente sí ha evolucionado muchísimo. Eso es como hay cosas que tú las sigues viendo igual. Por ejemplo, una raqueta de tenis tiene la misma forma, pero antes tú voleabas a X cantidad de millas por hora y ahora quizá a 2 veces. O sea, el performance de lo que es la ventana, por decir la ventana, las soluciones de carpintería de aluminio, que es la que más nosotros estamos utilizando últimamente, ha variado increíblemente. Cuando nosotros empezamos a hacer casas en Punta Cana en el año 96, la limitante de altura de nosotros era 2,40 metros. Entonces, hay en arquitectura, la proporción, yo digo que la buena arquitectura es la arquitectura proporcionada. O sea, una arquitectura
de buenas proporciones es algo que funciona. Entonces había que tener mucho cuidado porque si tú tenías un hueco de 2,40 metros, generar un espacio después de viga sobre esa y de un techo desproporcionado en términos de escala con relación a la apertura de la ventana, no era una fórmula de éxito. Entonces, por eso, si tú coges un historial de nuestras casas, tú te vas dando cuenta cómo la escala del primer nivel, que es donde más se nota, poco a poco nosotros la hemos ido pudiendo empujar a una escala más agradable que ayuda, porque recuérdense que el usuario se da cuenta de las cosas pero no sabe la explicación. O sea, muchas personas llegan a un sitio, se sienten como estamos aquí, wow, qué acogedor, pero ¿por qué este sitio es acogedor? Es acogedor porque esa fachada entera es de cristal, por ejemplo, y tú no te sientes en un túnel. O sea, esa posibilidad que nos ha dado el material a nosotros de ir mejorando la calidad espacial en todo el sentido de la palabra, de altura, ventilación, iluminación, realmente es un paquete que ha mejorado considerablemente la calidad de los espacios arquitectónicos que hoy nosotros estamos produciendo. Entonces, en eso yo te puedo decir que yo me doy cuenta, las casas que hicimos hace 20 años, por más esfuerzo que hacíamos de que las caras de monja tuvieran con cristal arriba, tenían una limitante realmente, y era que teníamos solamente esos 2,40 metros de entrada de luz al nivel de los ojos. Sobre todo hablabas de la tecnología, de la evolución de la tecnología, no solamente en dimensiones, como lo mencionaste, sino en mecanismos igualmente, y además en insolación, o la insulación, o el aislamiento térmico que se ha logrado con los vidrios, con cámaras de aire entre los vidrios, películas refractarias del calor, que te permiten tener estas grandes aperturas, manteniendo, digamos, un clima grato internamente, ¿no? Sí. Y eso no se ve, como tú bien decías, no, y sin una cantidad de cosas como en las raquetas técnicas no se ven, como en el palo de golf o el bat de béisbol, que hasta inventaron uno de corcho que lo tuvieron que desaparecer porque salía más duro, ¿no? Todas esas cosas son sumándole a eso, Francisco, nuestra condición de estar en la ruta de los huracanes. Entonces, realmente, todos sabemos, cuando nosotros empezamos, las ventanas se hacían de madera simple y llanamente. Recién acabo de tener una conversación con Rosy, tal cual al respecto, sobre un tema de un proyecto, de una remodelación de un proyecto mío de hace casi 25 años, que son las Villas del Batey. Sí. Que le estamos añadiendo unas habitaciones nuevas y un aseo. Y bueno, le decía a Rosy, un grupo, una familia que tiene relación con el tema estructural, y el techo estamos haciendo añadiéndole a un proyecto que tiene 25 años, una estructura que no es la repetición de lo que era, de lo que estuvo, sino es algo que sencillamente va a ayudar a realzar el proyecto anterior, porque no lo ofende de ninguna manera, sino es una película o es una hoja de papel, que es una losa apoyada en 2 columnas, con una luz de 12 metros, 60, de cristal, que deja ver el muro transparente detrás, que es el muro de caliche ese de toda la vida que tiene el Batey. No sé si los presentes conocen el proyecto del Batey. Y le mencionaba a Rosy, necesito algo parecido a lo que acabo de ver, unas ventanas de 3 metros de altura, puertas, ventanas, porque el propietario lo que desea es una caja de cristal para aprovechar toda la vista maravillosa que tiene y hacer de ese su lugar de la casa, ¿no? Y me decía, pero bueno, ¿por qué no piensas en un shutter?
Y yo le decía, no, el shooter no. Y ella misma me dice, claro, pero es que yo no sé qué estoy pensando, porque los sistemas que tiene, que los que hay aquí, muchos de ellos son antihuracán, en esa misma visión, no necesitan shooter. El vidrio, la estructura del aluminio, llegando a los temas como minimal windows en extremo pulcros y casi imperceptibles de lo que es la estructura. Yo te puedo dar porque yo procuro cada vez que pasa no solamente un huracán, cualquier elemento atmosférico considerable en la zona, yo hago la tarea de tratar de identificar cuáles son los elementos o las soluciones que han fallado. Y del último huracán que pasó, tocó Punta Cana, porque no el resto de la isla, no, que fue categoría, llegó a categoría 2. Es increíble los resultados del performance, de la construcción, del último huracán al de ahora. O sea, cómo nosotros hemos aprendido y cómo hemos implementado soluciones realmente resistentes. Yo te puedo decir, para que sirva pasando la tarea, ¿verdad? El ejercicio, que hubo fallos, en las barandas de cristal. O sea, la baranda de cristal no es la solución idónea para resistir altas velocidades de viento. ¿Por qué? Porque simple y llanamente en muchos casos es muy larga, no tiene un empotramiento perpendicular, ¿entiendes? Y muchas de ellas no falló el cristal, sino que falló el anclaje. Entonces, las barandas sacaron los anclajes. Recuérdate que las barandas casi siempre se colocan en los bordes de los vaciados. Y los bordes de los vaciados casi siempre son unos repellos terminados al final. ¿Entiendes? O sea, que no siempre tienen... no siempre tienen composición estructural resuelta. Las barandas de vidrio que no fallaron fueron aquellas donde el perfil estaba embutido dentro de la losa. O sea, te lo digo porque es no es que todas fallaron, pero fue el elemento realmente que... Incluso con arriostramiento, digamos, superior, que estaba... Sí. Se despegó de abajo porque estaba sencillamente... Exactamente. Atornillada con unos hiltis tal, de cada tanta distancia que iban a soportar lo que no soportaron ninguna. Exacto. Luego de eso, te puedo decir que no hay cosa que hagan más daño a una solución apropiada que la fotografía arquitectónica. Nunca tú has visto en una revista de arquitectura, pregúntale a Cuquito, una foto lloviendo. Tú no pones foto lloviendo. No hay foto lloviendo, no hay foto con brisa. O sea, las fotografías de arquitectura están hechas en el mejor momento, la mayoría. Entonces las personas empiezan a pedir soluciones arquitectónicas que no son apropiadas. Y otro de los puntos que más falló fue el tema de la inundación. ¿Por qué la inundación? Bueno, porque tú sabes que ahora se ha puesto de moda que entre terraza y espacio interior la cristalería esté flush. O sea, no tenga, ¿cómo se llama eso? Quicio, no tenga quicio. Ahora, el quicio es como el zócalo, o sea, tiene su razón de ser, ¿me explico? El zócalo para el suape y el quicio para el agua que viene con la lluvia. Entonces yo te diría que ese es otro punto, que vi muchas casas que se inundaron lamentablemente, porque el sistema de puertas que instalan no consideran
no considera un sistema de desagüe perfectamente bien realizado y también el volumen de agua de un huracán. Pero aparte de eso, la llegada de la carpintería de aluminio, como elemento estructurado, independientemente tú tengas interior de madera, porque yo creo que, bueno, esto es, sí, pero es aluminio, exacto, es aluminum cladding o wood cladding. Es wood cladding, o sea, estructuralmente el elemento es aluminio. Recuérdense también que la madera es un elemento vivo, o sea, la madera, los cambios climáticos afectan muchísimo a la madera y siempre fue un limitante para las alturas. La puerta que uno hacía de más de 2 metros 40, 2 metros 60 en madera, tenía que llevar un transo porque si no... O sea que yo creo que en ese sentido el elemento de carpintería de aluminio ha sido uno de los elementos que más ha permitido la evolución de la arquitectura de second home, definitivamente. Esta casa, nosotros trajimos un ejemplo de una casa que hicimos Salvador, mi compañero de Salvador Pérez, que si le llevan una invitación a su casa con ese nombre se la devuelve la muchacha. Le dice, no, aquí quien vive es Chilito. Se nos consignó esa casa en Punta Cana. De hecho, otra cosa, Francisco, es que nosotros venimos en una lucha constante con los proyectos que hay que manejar, hay que dosificarla, porque los proyectos donde nosotros trabajamos, la mayoría tienen códigos formales de arquitectura, en términos de regulaciones, de escala, de cantidad de metros cuadrados, de cantidad de techos inclinados. Y déjeme decirle que todo tiene su pro y su contra. Y yo tengo mucha experiencia, yo mucho tiempo, no experiencia, y me he dado cuenta que una casa con techo en agua, por fea que sea, si tú le haces un paisajismo, no afecta, o sea, no abusa de su vecindario. ¿Me explico? Se puede disimular. Ahora, la arquitectura contemporánea, mal hecha, desproporcionada, sin calidad de materiales, pasa de lo sublime a lo ridículo de una forma instantánea y en el tiempo muy frágil. O sea, la que no tiene calidad. Una casita con techo, por ejemplo, tú vas a la misma Romana y tú ves todas esas golbillas que son casitas sencillas y se sigue viendo un entorno a la escala y no molesta. Pero la verdad que hacer casas que tengan una presencia a esa escala es un tema delicado. Por eso, poco a poco, los proyectos han ido abriendo un poco sus reglamentos. Pero yo creo que también hay que llevarlo eso con pinza, porque estábamos hablando, lo peor, el juicio mayor para una implementación de la arquitectura es que sea inapropiada. Sí, yo creo que una de las cosas en ese tema que estamos en permanente, digamos, batalla o enfrentamiento es con el estilo, con lo que llaman estilos, modas, que vienen a veces de la mano por los productos nuevos que salen en el mercado. Completamente. Y empieza a generarse estereotipos que se llamen arquitectura. Hoy en día, por ejemplo, todo el mundo te habla de minimalismo. El término minimalismo es un término que hoy en día es casi que la definición de la arquitectura contemporánea, y la contemporaneidad no tiene nada que ver
con el minimalismo, ni con el clasicismo, ni con el neoclásico, ni con el posmodernismo, ni con el modernismo, sino es contemporáneo, que es es como esa suerte de búsqueda que siempre tenemos nosotros como arquitectos, de crear una arquitectura contemporánea siempre, que cada vez que la veas es contemporánea, la ves 20 años después y sigue siendo contemporánea, como Claro. lo es la arquitectura neoclásica o clásica o barroca, la buena, porque la mala se hicieron muchísimo. Y posmodernista, si hablamos de épocas más recientes, se hicieron millones, y modernistas millones, pero las que prevalecen, uno las ve, Sí, la que tiene y calidad. ella misma emana esa energía de contemporaneidad. Yo le decía a Cuquito que, por ejemplo, ahora empezamos a ver la ciudad, aunque se sale del tema del second home, pero empezamos a ver una serie de edificios negros. Entonces, con todo el respeto, pero no podemos, por un lado, si estamos proclamando sostenibilidad, ahorro de energía, qué sé yo qué, entonces si empezamos a pintar ahora los edificios de negro, a mí no hay quien me convenza que un edificio negro no coge más calor que un edificio blanco. Si no, póngase un poloche negro y póngase al sol. ¿Entiendes? Entonces, eso es un problema, lo que hablamos, el tema de la moda. Y tú no te puedes, tú tienes que jugar con eso, porque lo peor, o tú tienes una presencia, o tú irradias tanto poder que te le separas a la moda completamente, como decía Bono, fashion is what is out of fashion. Pero lo puede decir Bono. Pero el alfa tiene que andar con ropa de marca, ¿tú entiendes? O sea, yo estuve con Kanye West los otros días y se fue para Higüey a comprar ropa de paca. Y al otro día andaba con su ropa de paca, que la compró en Higüey. Pero a él le queda bien porque es él. Entonces, es un problema. Una cantidad de arquitectos emergentes también, claro, persiguen la moda, porque cuando tú te enganchas en el tren de la moda, las cosas en el momento quedan bien. Bueno, entonces nos consignaron esa casa y en realidad la casa, el propietario nos habla nos enseña una casa de los arquitectos estos africanos, Saota, y nos dice, mira, Saota tiene esta casa, a nosotros nos encanta. Nosotros acabamos de contratar a Saota, nos lo presentan. Acabamos de contratar a Saota, estábamos en una cena, pero entonces ahora todo el mundo nos dice que es una locura contratar a un arquitecto de fuera, y menos de tan lejos para que haga un proyecto aquí, qué sé yo, que digo, mira, realmente te respeto, o sea, si tú contrataste, vamos a Jesús. Pero ¿qué tú crees? Porque en realidad yo estoy enamorado de esa casa. La casa de Saota son unas heces. O sea, el techo son unas heces. De Saota. Sí, de Saota. Y nos enseñan, ¿tú crees que esta casa, tú puedes hacer algo así? Digo, mira, usualmente nosotros, si tú tienes un arquitecto de fuera, nosotros te podemos, porque lo hemos hecho como 2 o 3 veces, lo hicimos con Ivo Marelli, el brasileño, y lo íbamos a hacer con Jacobsen. Y te damos el apoyo, no hay ningún problema. El interés de nosotros realmente es que también obras de esa calidad se hagan porque favorecen a todos, no solamente. Pero yo creo que esa casa que tú tienes, nosotros sí podemos hacer una propuesta que yo creo que eventualmente, yo entiendo que puede ser tan interesante o más interesante, dejarnos coger esa referencia como un elemento
un starting point conceptual, nosotros te vamos a presentar. Y de hecho, nosotros regresamos con una casa que en vez de tener las heces, nosotros proponíamos 3 olas, o sea, 3 conchas, como 3 olas ya, y esas 3 olas que iban en el proyecto de Saota son idénticas, en el proyecto de nosotros son 3 olas que van ascendentes, o sea, va por una ola más pequeña, sigue en una ola más grande, y después el programa de la casa esa de Saota pues no era idéntico al programa de nosotros. Y yo te puedo decir que si tú coges ya después los renders de ambas casas, la única comparación que tú puedes encontrar realmente es que se generan 2 cosas interesantes, que es los espacios aterrazados de la convivencia, y que ellos se habían enamorado de que ese techo fuera en hormigón encofrado, y que se vieran la tablita. Para no entrar en tanto detalle, pero de hecho el primer approach de la casa es que la casa tiene un elemento de acero flotando. De hecho, por eso se nota que el jardín prácticamente es una alfombra de grama sin ondulaciones. Y jugamos completamente a esconder el acceso de la casa. O sea, el acceso es el portal de entrada. Esto es un elemento, esto es un pórtico, lo van a ver en una foto, que hace una marquesina simbólica, porque realmente no es una marquesina techada, porque la casa tiene sus garajes. Y del otro lado, del lado del mar, porque esta casa está frente al mar, nosotros convertimos el mismo techo de la casa, de repente en su espacio del centro se convierte en esa ola que genera la primera ola, la segunda y la tercera. Por supuesto, si ustedes se dan cuenta, ¿cuál es la obra de arte más preciada que tiene esa casa? Es la vista al mar. Entonces, si hacemos una contabilidad, vamos a decir, de lo que es fachada, en materialidad vamos a ver que el 80% de esa fachada realmente es cristal. Ahora bien, caemos ahora en el elemento que hablábamos al principio. Estas casas casi siempre son de extranjeros, que vienen de un escenario completamente diferente, pero con un clima completamente diferente. Y lo que más aprecian de aquí es el clima. Entonces, sí, ahora bien, el clima en el trópico es rápido, es cambiante y de forma rápida, o sea, que es bueno y malo. Por ejemplo, fíjense que en la costa sur aquí, nosotros en Punta Cana y Romana, tú tienes aguaceros cortos y fuertes, ¿entiendes? Y de repente puede estar todo tranquilo y se te mete una super brisa que te dura 30, 45 minutos. En Londres no, en Londres empezó a llover y al mes que viene está lloviendo. En Londres la isla es al revés, en la terrena, Cabaret, tal. En la terrena es... Se te siembran esas nubes allá arriba y llueve durante horas y horas. Por eso dije el sur, sí. Porque el clima del norte de nosotros es completamente diferente. Ese es uno de los fundamentos dentro del planteamiento de la conversación, del conversatorio del clima es ese. Una de las primeras cosas que uno se tiene que dar cuenta es del lugar donde está, dentro del trópico, en este caso que estamos hablando, porque el trópico tiene muchas facetas. Entonces el clima, como tú dices, el clima no es una receta. No una receta, el clima, que tú, la brisa viene por el norte, no. Miren, el clima es algo tan especial que en Punta Cana, en menos de 2 kilómetros de distancia, entre corales y arrecifes,
tú tienes dos condiciones de brisa completamente diferentes. Te estoy hablando que en un sitio tú tienes en corales, tú tienes noches de 25, 30, 35 nudos, donde la brisa realmente se convierte en un hándicap, ¿entiendes? Entonces tú tienes que buscar soluciones para poder combatir esa brisa. Mientras que en Arrecife, increíblemente, y te estoy hablando de graditos, de costa, de cambio de costa. Entonces, planteamos una casa que pudiera estar completamente abierta, ¿ok? Que prácticamente fuera una casa sin puerta y ventana, en condiciones de clima perfecto, y de no una casa completamente cerrada. Por eso en esta casa, 3/4 de todas las ventanas son pocket. O sea, 3/4 de las ventanas son pocket. Por eso se generan estos muros. Y ahora les voy a explicar el del negro. Todos esos muros están hechos pocket para recoger toda la puerta y que que el cliente se sienta al aire libre, abierto, completamente integrado. Luego, estructuralmente nosotros pudimos 16 metros, chilito que tenemos en el centro, ¿verdad? 16. 14. Ok. En el centro, de hecho, si la piscina tiene 32 metros de largo por 11 de ancho, y la quisimos hacer como un solo pan, o sea, no tiene muñequito, no tiene jacuzzi, no tiene como bien escultórica así. Este vano es de 14 metros. ¿Okay? El espacio central es 14 metros. Y tiene el layout, es el comedor arriba, la sala en el medio y la terraza abajo. La plataforma van en Sí, tienen 3 escalones de diferencia, lo cual permite eventualmente que en un espacio tan grande se segregue el mobiliario y haya esa... Un poco hablando de eso, me viene a la mente una de las casas que voy a presentar en Capcana, al lado. Y me ocurrió, hablando de las regulaciones, porque las regulaciones han ido cambiando y tal y cual, cuando se iba a iniciar la casa, la gente de Capcana rellenó el terreno. Un sitio precioso, que además yo lo que quería era al revés, quería excavar el terreno para llegar al mar, para acercar el mar a la villa. Y la casa se planteaba así, o sea, el suelo, la superficie, el techo era continuo, en el caso tuyo es ondulado, pero este era un techo como continuo, y lo que se movía era el piso, que era el que te iba abriendo la visual hacia aquella maravilla que tenía enfrente. Entonces resultó que ellos rellenaron. Entonces, bueno, tuve que cambiar incluso el proyecto, incluso resometerlo con los niveles nuevos, actuales. Tao Herrera, que ustedes conocen, ingeniero constructor y tal y cual, que era el constructor, inicia la construcción y por su estrategia, él inicia en el medio de la villa. Resulta que el medio de la villa le pareció a esta gente que quedaba demasiado alto en ese momento, entonces, pero ya estaban hechas las fundaciones. No me quedó más remedio que desde la entrada empezar a subir, era al revés, llegar a un clímax, que eso les digo a los arquitectos en general, yo digo que de alguna manera la arquitectura hay que buscarle el camino, ella te lo va a decir, ella te va a decir qué tienes que hacer, qué puedes hacer. Yo no voy a entrar en un tema de moler, mucho menos en esas magnitudes, sino buscarle la vuelta, y la vuelta fue esa, la vuelta es que la villa se convirtió en el escenario que tú querías mostrar, no lo percibías de entrada, sino percibías una leve rendija, digámoslo así, entre el techo y después se iba abriendo, quedó maravillosa. Y por supuesto, después de KB, quiero decir que con ello de que siempre hay una solución. Claro. Siempre. Ahí está el proceso constructivo, que está interesante. Espérate, eso quedó en obra vista. Sí, desde la entrada nosotros tenemos esa puerta que Rosy la está instalando hoy, dice ella. La está instalando hoy y realmente tú no notas las olas
de ningún punto de la casa, ¿En serio? porque ya vieron la elevación O sea, que frontal. le entras lateralmente. Tú entras por es un pasillo y ese pasillo es solo una puerta, es un tiro de cámara ahí solamente del mar con un coco, y entonces tú te vienes a notarlas a mitad de camino. Cuando tú ves a la derecha, tú te encuentras con el espacio de las 3 horas. Y uno de los highlights de la casa es que esta puerta de 14 metros es eléctrica, es motorizada. Ese es el estatus actual y bueno, las cosas se van viendo, ¿verdad? Trabajaste un amigo gris. Gris, se queda gris. Después todo el resto de la casa viene en un pañete, sí, pero mate, o sea, como un friso mate y solamente se queda ¿verdad? El print. Quedó perfecto, aunque tú ves ahí, pero está bastante bien. Igualmente, esta puerta también es pocket. Esa es grandísima. La gigante mecánica es pocket, o sea, que se guarda para allá. Y la de cierre de atrás, que ven un pedazo aquí, también es pocket. Entonces aquí hay un estanque de agua y este es ya el salón de música. Y por supuesto, en tema de clima, tú tienes una ventilación de la casa que no solo se hace ahí. Ya tú ves, mira las olas terminadas. Qué bonito está el vaciado, ¿verdad? Está precioso y la verdad que es muy buen trabajo. Y estamos corriendo todo lo que es iluminación, aire acondicionado, sonido, todo se está corriendo en las barrigas. O sea, en las barrigas se está corriendo todos esos elementos. Ahí se ve el pórtico de la entrada, que básicamente el módulo de corten y todo eso es un estanque. Y ahí pueden ver el riel. Entonces, es importante también la coordinación, porque en proyectos de este tipo, si tú no haces una coordinación a tiempo, te va a pasar como Superman, que se pone los pantaloncillos después de la truza. Antes ya no, ya está integral. Ese es un render. Qué lindo está. Donde eventualmente, como ustedes ven, entre la primera ola, la segunda y la tercera, existe también hay un cerramiento de vidrio, donde ahí también, esos son unos renders preliminares. No tiene aire la casa. Sí, tiene full aire. Yo cierro toda, o sea, Esa rendija de aire. esa rendija, no, esta es una lámpara, que es la única que cuelga. Solamente cuelga una lámpara sobre el comedor. Entonces, para salir de esto, quise que viéramos un ejemplo así. Yo creo que es un ejemplo excelente donde la tecnología del material es realmente la facilitadora de tu poder lograr cosas de esta escala. Esas ventanas todas son de 340. 340, sí, son de 340. Todas, o sea, la casa entera en primer nivel, entero de 340. Que es o sea, y... ¿Cuál de los sistemas utilizaste de los que maneja? En Minimal. Y también nosotros en la oficina somos anti-shutter. Sí, total. Porque de las cosas que hablamos que más fallaron, también son los shutters mal instalados. Porque no quiero, o sea, todo bien instalado funciona y mal instalado también. Tú puedes tener ventanas de aluminio que no funcionan si no están bien instaladas. Pero nosotros creemos mucho en una ventana integral, resistente, mucho más que en una ventana endeble y con un shutter adelante. O sea,
De hecho, que también el shooter para mí es un elemento que te forza a hacer una serie de elementos para poder esconder lo que... Tengo mis reservas con eso. Entonces, eso no hubiese sido posible si el producto no hubiera estado disponible. Entonces, yo creo que eso es lo importante. Primero, mantenernos al día, nosotros, con qué el mercado nos ofrece como herramientas. En el momento también que hayan challenges de este tipo, si el mercado no lo ofrece, acercarnos a los suplidores, porque también eso es muy importante. O sea, Rosy y yo tuvimos conversaciones. Rosy, mira, la verdad que primero solucioné el hueco, segundo, si esa puerta pudiera ser mecánica, sería espectacular, ¿entiendes? Porque la verdad que, entonces, hay que apoyarse en el... que gente como Banta te da un apoyo técnico importantísimo, que es lo más importante cuando hay esas decisiones. A mí me gustaría mi caja de champán en diciembre también, pero no ha llegado. No ha llegado, pero mientras tanto con el apoyo técnico y el café te va muy bien. Es suficiente. ¿Verdad? Así es. Pero en realidad yo creo que en resumen, si hacemos ese paralelo, creemos que en República Dominicana tenemos una serie, ya tenemos un apoyo técnico que nos permite a nosotros realmente hacer una serie de proyectos que hace 20 años, ni remotamente, nosotros podíamos... Francisco Fogás, ya oyeron, tiene más de 25 años viniendo a ser Dominicano. dominicanizado, es venezolano originalmente. Poquito, porque un ejemplo, yo tengo una, no te voy a decir una campaña, pero yo tengo un concepto de la protección al profesional local, ¿verdad? Todo. Pero para mí, ¿qué es un profesional local? Para mí, un profesional local es Francisco Fogás. ¿Por qué? Bueno, porque Francisco nació en Venezuela. Pero realmente, ¿cuántos años tú tienes aquí? Bueno, trabajando en el país desde el año 92. Imagínate, trabajando en el 92 años. Nunca en todos esos años, yo te puedo decir que por parte de la oficina de Francisco, ni el que diga que ha recibido una acción de mala fe, vaina, te está diciendo la mentira. Se preocupa por la República Dominicana igual como, o más que cualquier dominicano. Entonces, eso es lo que la gente malinterpreta cuando yo digo, no, que los trabajos, que nosotros aquí habemos personas para hacer todo lo que hay que hacer, aquí hay el talento. Ah, no, pero que fulano no es dominicano. Bueno, fulano no nació aquí. Me parece tuyo, mira, ese creo que parece tuyo. ¿Verdad? ¿Es verdad? ¿Entiendes? Entonces, eso es muy importante también, que yo creo que, y cae en lo mismo que hablamos. De acuerdo totalmente, ¿no? O sea, ya a mí me habló de Francisco Harry Carbonell, en paz descanse. Me dijo, tú tienes que conocer a este venezolano. Y yo fui a La Romana a conocerlo. Y desde ese momento he tenido la dicha de ayudarlo en proyectos, de estar juntos, de hacer muchísimas cosas, de publicar la gran mayoría de sus obras en la revista, igual que tú, ¿no? Y nada, lo tenemos aquí como invitado, que yo estoy seguro que vamos a disfrutar mucho con las casas que vamos a ver subir. Adelante, joven. Gracias. Bueno, gracias a Antonio por tan queridas y sentidas palabras, de verdad. Sí, lo digo con orgullo. Me conozco el país y a veces soy, como diría, un poco prepotente en ese sentido. Conozco el país mucho más que los dominicanos. He recorrido el país de cabo a rabo desde que vine prácticamente. Y son 30 años ya de labor
no viviendo en el país tengo escasamente, me atrevo a decir que 7, 8 años viviendo, y distintamente no vamos a entrar en temas de las circunstancias y el porqué. Pero bueno, aparte de contar con personas como mis colegas aquí, Rosy y algunos muchos más, el país me ha recibido con mucho cariño, mucho aprecio, mucho calor. Bueno, he hecho un trabajo durante varios años en el cual pasan muchas de las cosas que tú mencionaste, suceden desde los cambios de regulaciones, desde los cambios de tecnología, porque estamos hablando de 30 años. Y por ejemplo, esta casa que están viendo, esta casa, voy a mostrar 3 casas básicamente. Si logro extenderme un poquito, les muestro otros proyectos, pero quiero utilizar o presentar 3 casas en las cuales 3 marcas que maneja Balta, su gente y con el apoyo de ellos he desarrollado. Esta casa en Punta Cana es en corales y toda esa tecnología de ventanería es minimal windows. Se apoya en el tema climático, todo lo que habló anteriormente Antonio, en una casa perforada, abierta, en la cual me voy apoyando, nos vamos apoyando con la propia naturaleza y el clima, que es un clima, queramos o no, es un clima benevolente en el sentido de que es un clima estable a lo largo del año. Sus variaciones térmicas son aunque se pudiera pensar que son fuertes, duras, pero son digamos, soportables por el ser humano. Lo que tenemos que lograr es que el aire fluya y ventile, pues. Los espacios en todas las casas, yo trato de que la casa sea de alguna manera atomizada en búsqueda de capturar, como bien también hablábamos anteriormente, el aire de donde venga, porque estando en Capcana o en Punta Cana, el aire tal cual te puede variar por hora, que te está llegando del sureste y de repente te viene del noroeste, te cambia por el hecho de estar en el paso de la Mona, me imagino yo que es una circunstancia muy especial. Entonces tratamos de que el aire entre por donde sea para que la casa sea agradable. Esta casa está frente al mar, como se ve al fondo, y el recorrido, este es un terreno particular porque un terreno que tiene 120 metros de largo por 35 de ancho, es un pantalón, como digo yo. Entonces, ¿cómo hacer para que la casa no se te convierta una tarea, un recorrido largo y tedioso, sino que más bien las propias perforaciones, la propia apertura te la abra, te haga sentir que tú recorriste 60, 70 metros y no te diste cuenta. Es un poco lo que trata esta casa de lograr. Este ambiente que está aquí es un ambiente que tiene arena, es agua salada, la idea es esa, pues, es como una playa, porque si el mar, que no tenía acceso porque está montado en un farallón, lo hubiésemos montado con arena, cocotero y tal y cual, entonces los cuerpos se van digamos, separando y creando sus propios fugas visuales, entradas de aire, y por supuesto cada espacio apoyado con la tecnología y los herramientas ¿cómo se llama? Adecuados, pues, para tal. Como ven, aquí hay un diálogo entre modernidad y tradición. Esto es tabla de palma real pulida, en la cual se le quitó la cáscara, y ella lo que está cubriendo, en ese caso particular, este volumen, es un medio baño, del cual siempre me empeño en hacer algo divertido, porque es parte de lo que se me ocurre dentro del tema de las niñas. Yo me río muchísimo porque es una casa que hicimos, que igual que el baño, el medio baño flota, el estanque flota al medio,
invade al medio baño. La dueña me decía, es que los amigos de mis hijos beben mucho y me van a orinar el estanque. Fíjate, y hablando de arquitectura un poco para los arquitectos más jóvenes que yo que están en este lugar, en este momento, pareciera paradójico el uso del color en esta casa, pero me ocurrió que tengo 2 hijos que viven en México y, bueno, por supuesto, como todo arquitecto llega a México y lo primero que busca es Barragán y ver a Barragán de alguna manera, entonces venía ¿cómo se llama?, cargado de ese colorido que Barragán utiliza en su arquitectura, entonces utilicé unos colores pero muy puntuales, muy sutiles, porque creo muchísimo, como decía... Yuyo andaba contigo. No. En estos días fue ese viaje. Si se fijan, todos estos son materiales, la mayoría de la arquitectura que he hecho aquí en República Dominicana, en villas, me apoyo en los materiales locales, que son maravillosos. Este es un material único, que el mundo entero se muere por tener eso. No, y de hecho, Francisco, que me encanta, que tú, por ejemplo, trabajas en Punta Cana y utilizas la piedra de Punta Cana, la típica, trabajas en Romana, nosotros fuimos a Portillo, trabajamos con la piedra de Portillo, o sea que hay una identidad dentro del propio muro de piedra, tiene un arraigo, o sea, no es simple y llanamente que sea un material. Eso me ha llegado hasta el extremo, Antonio, que es cierto. En el proyecto de Los Altos, en Casa de Campo, de los edificios, cuando se comenzaron a hacer las excavaciones para las fundaciones de los edificios, apareció una piedra de caliche amarilla, naranjada. Esa piedra es la que vamos a usar aquí, no podemos traer ninguna otra más. Y no existe, es como naranja, tiene algo de ladrilloso. Es propia, claro. De arcillosa, ¿no? Y fue la que se utilizó en los muros de los edificios y es única. Sí. Bueno, les puedo seguir contando un poco de arquitectura, como la casa llegando a la cercanía al mar, donde aparece la piscina, en este caso, y volviendo al tema de la brisa y el clima. Como vean que hay unas túneles de ventilación impresionantes. El propietario, que es un americano, igualmente lo que quería era estar en el clima, él no quería aire acondicionado. Y tanto fue así que yo lo convencí, porque el solar está pegado al farallón, el 123, pegado al hoyo 17 o 16 de Corales. Hay una brisa del farallón que cuando la ola explota, el salitre llega hasta aquí. Lo convencí de hacer un pequeño espacio de salón, que es el que ven atrás, cerrado, porque él lo que quería era esto, un gazebo grandote, donde él pudiera disfrutar, y lo convencí incluso de hacer como 2 piscinas, una piscina como que se va ocultando porque tú te metes allá, hay días que no puedes estar allá por la brisa, entonces, bueno, hay cosas interesantes que me gusta compartir, por ejemplo esas columnas ogivales, y fueron producto, si puedes echar atrás un poquito para comentárselo, eso son unas columnas ogivales, y cuando llegué, el hombre, el pintor, se había equivocado y me había pintado un lado de este color, que es un color marrón grisáceo, y yo veo la columna, y si te pasas, y lo ven en esta foto se aprecia, pero en la otra quizás se va a ver mejor, es como que la columna se hizo invisible, porque los 2 planos de color produjeron un efecto óptico que cuando la ves pareciera que es la mitad, la columna. Entonces le dije, para ahí, vamos a hacer esto así, vamos a pintar la columna la mitad, y eso fue lo que se hizo para lograr esa columna. Se van girando un poco hacia la vista, tiene un green de golf, el hombre es golfista acérrimo, impresionante. Hacer un inciso. Cuando el arquitecto estaba diseñando esta casa, yo un poco triste, tuvo un accidente. Entonces, ese techo, cada vez que él pensaba que lo tenía solucionado, él todos los días llegaba
con 3 líneas. Sí, ya lo tengo solucionado. Entonces se iba a la casa, decía, eso lo consulto con la almohada. Y cada vez, todos los días, duró como 15 días que decía que lo tenía solucionado. Y era que él tenía, o sea, su asunto del fallo que tenía en la cabeza, porque él tuvo un accidente muy traumático, todos nos vimos muy asustados. Y esa casa tiene una historia muy bonita porque él solucionó el techo, él decía en la almohada. Hasta que un día me dijo, esta estrella sí es el techo. Y o sea, esta fue la solución del techo. Una solución que él decía que todos los días la consultaba con la almohada. Aquí hay bueno, un poco ese lenguaje ya más contemporáneo, más actual, de la integración de los techos inclinados con techos planos, con volúmenes puros y volúmenes horizontales, y la estructura de madera que era una exigencia prácticamente de todos estos desarrollos. Vamos, yo quería empezar con la casa Monite, porque esa casa tiene 20 años, más o menos, que es esta villa que está también allá en Punta Cana, del 2013, casualmente, mira, tiene 20 años. ¿20 tiene ya? No, no puede ser. 2013. Bien. 2013, 2023. ¿Pintaron la puerta? 10 años, ¿no? Esta casa ¿Tú la viste? Sí, la puerta la van a quitar. Es que No, la pintaron. La quitaron mientras tanto porque no la querían ver. Esa puerta, bueno, es un tema particular, no es diseño mío particularmente, un artista que yo... Sí, pero era tan Era formaba parte pues de la casa. Bueno, el tema de... Vamos a hacer un recorrido rápido de fotografía, un poco el recorrido, ahí vuelve la presencia del medio baño. Ese es un medio baño. El propietario originario de esto era un hombre petrolero. Y bueno, se me ocurrió la idea, que voy a ser franco, me ocurre a los arquitectos porque no me ocurre. Circunstancias, de repente yo tengo el proyecto listo y se lo estoy presentando y se me olvidó el medio baño. No había medio baño. Digo yo, ¿y ahora qué hago? Entonces se me ocurrió la idea de sembrar en un cilindro en el medio de ese recorrido que obstruyera de alguna manera la vista desde la entrada, allá está la puerta morada que acabamos de ver, y se planteara en el medio, y ese medio baño, que ocurre lo mismo que decía Antonio, que los borrachitos quizás pudieran salpicar el lago. Una casa muy ventilada, solo los ambientes, digamos, nobles, una manera de decirlo, que si el comedor, las habitaciones tienen aire acondicionado, el salón se le puso aire acondicionado. Yo quiero hacer una interrupción, como Antonio me calentó, que aquí no brindan, empezó el brindis. Oigan, el propietario de esta casa, que es mi vecino, ¿sí? Arata. La vendió. Sí, Arata. Mi casa está en la entrada. Sí, la conozco. En la pandemia, él es realmente un atleta de alto rendimiento. El tipo se ha tirado al polo, ha llegado al polo, ha subido siendo montaña todita, y él decidió correr un maratón él solo en el vecindario durante la pandemia, o sea, los 42 kilómetros. Y él hizo un circuito, y el circuito se iba por la ruta de la playa, le daba la vuelta a la casa club, volvía y entraba a través de la casa. O sea que miren cómo realmente la libertad de la integración de la casa le permitió a él correr su maratón, y él venía por el patio, se metía por ahí y salía por la playa y volvía, y en eso se pasó las 4 horas, 3 horas y pico que lo hizo el maratón. Bueno, de hecho esos muros de piedra, de coral, pues, él diariamente o semanalmente los escalaba. Unos zapatos, un short, esos muros tienen 6 metros de alto en la cumbrera, que está allá atrás. Y el hombre se encaramaba de sus muros ahí feliz. Bueno,
De esta casa me gustaría, Nati, si es posible, la otra que tenía, vamos a la de Nimo, que un poco, pásala todas así rápido, para que la vean un poco. El tema climático sí es importante en ese sentido. La vegetación para mí es fundamental, no solamente por el placer que otorga el ver verde metido dentro de la casa. Sino Déjalo ahí. Nosotros estamos haciendo una casa en casa de campo ahora. Y tuvimos que copiarle un techo, porque yo siempre he dicho, Cuquito, copiar es buena. Ahora tú lo que tienes que saber copiar, hacerlo bien, porque la originalidad es algo muy escaso en la humanidad ya. Es la evolución lo importante. Ese techo que me encanta siempre, porque es un 4 aguas asimétrico, que es una... Viene de la elipse No, exacto, o sea, no es... bueno, el del salón. El del salón, porque sus aristas no son paralelas. Son tres paralelos, son tres de ángulos 90. Exactamente. Que ahí, ¿cómo se llama? Rosy con Noel me O sea, si hicieron ustedes una ven, cuenta. ¿entiendes? Entonces eso te genera limas diferentes. Sí. Y de hecho hay una anécdota en esa casa que cuando se estaba construyendo, el ingeniero de la casa vecina, que estaba en construcción al mismo tiempo, llamó a la residente que era... Para decirle que estaba torcido. Sí, le digo a, ¿cómo que se llama ella? ¿Cómo que se llama ella? Bueno, se me escapa el nombre, ya no está allí con arena gorda. Y le dice, mire, ingeniero, ¿usted se ha dado cuenta que el techo lo están haciendo torcido? Y ella le dice, no, debe explicarle que el techo, esto es así, así. Pues no entendió mucho y se fue tranquilo, pero el techo lo que ocurre es que tiene tres esquinas a 90 grados y una esquina tiene, creo que 140, Tiene un ángulo de 135 grados que la gente de Lowell se dio a la tarea de resolver. Te quiero decir, los de Lowell vinieron a ver esa casa, porque esa casa tiene 27 plegables instalados. Y ellos nunca habían puesto tanto plegable en una sola casa. Y esa esquina no tiene columna. Que ninguna de las esquinas lo tiene, entonces aquella, por supuesto, era plegable y se plegaba en esquina. Y cómo cerrar, cómo trancar esto con un cerramiento como ese que es antihuracanes, etcétera, lo que hablamos antes. Aquí no existe, en esa época, fíjate que había que utilizar el transo porque esa era la altura máxima que podíamos utilizar. Exacto. Y se ven los transos, pues. Sí, mire el ejemplo, esos son los ejemplos. Esa fue la máxima altura que podemos hacer en esa época. Esta es una villa que se asemeja un poco al tema que mencionaba Antonio, este tema central. La diferencia de las olas, y es lo que le decía, fíjate que aquí yo comienzo a subir, en vez de bajar, como les había mencionado antes, ve entrando, por favor, los volúmenes, tú vienes de afuera y empiezas a subir, y sigues subiendo, de repente subes a este volumen, vas caminando, sigues subiendo, el área de servicio tiene este desnivel, pero sin embargo la cocina queda a nivel del comedor, y tú vas subiendo hasta que trasciendes esa pared roja, y te aparece, fíjate que suba la otra porque el volumen central estaba porque ya lo tenía levantado y no pudo hacer lo que tenía en idea. Tú entras en este gran espacio totalmente abierto, vuelve a ocurrir que los elementos, los cuerpos que contienen los espacios nobles de vivir, de dormir, de comer, los puedas cerrar, controlar su temperatura, pero esto es absolutamente abierto, un paisaje fabuloso que creo que es uno de los solares más bellos que yo he diseñado, Sí, porque muy lindo. esto es en Iguana. Sí, nosotros estamos haciendo una como a 5, que no hay nada ahí al lado, está Ese vacío. lago que es una belleza y lo que está detrás es un futuro campo de golf que estuvo en un momento bastante adelantado y bueno, que volverá. Y es totalmente abierto, aquí no hay cerramiento alguno. Eso me proviene de alguna manera, esos son espacios huecos, aperturas de ventilación. Aquí, en esta apertura, que es similar a lo que tú planteabas en este caso, esa apertura, en un momento se le puso un shutter porque bueno,
los propietarios no se tragaron al final todo lo que yo siempre he defendido, que es un poco de la escuela de Villanueva, el maestro Villanueva, un arquitecto muy, muy especial, que nuestro, de los latinos, porque no es venezolano nada más, que él decía que la arquitectura tropical se moja, porque si no, no ventila. Es una cosa simple y sencilla, y es verdad. Por donde entra la lluvia, La facultad, por donde entra la brisa, usualmente entra la lluvia. Entonces, mi argumento siempre ha sido de que, mira, estos son casas vacacionales. Esta casa, la anterior, la que estamos mostrando en este caso, es el tema. Y tú lo que buscas y lo que quieres es esa libertad, esa placidez de estar desprendido de todo ese agobio cotidiano donde vivas. Entonces, tú vas a sacrificar esa libertad, esa fluidez, esa transparencia, no solamente visual, sino de la brisa, etcétera, porque te ocurra a lo mejor 15 días al año de lluvia. Claro. O sea, tú vas a sacrificar 365, exacto, 350 días por 15 días de lluvia que te pueden ocurrir en un momento determinado. Y la verdad es que Dios protege al inocente, porque estas casas, todas han sido estudiadas, el tema de la insolación evidentemente, pero el tema de las brisas, de los vientos, por dónde vienen, y esos pequeños imperceptibles movimientos de los cuerpos y de los volúmenes que te van creando el cobijo necesario que tienen esos espacios. Una casa con anécdota como toda, una casa que el propietario, él le compró el solar a la esposa después de un accidente en el cual fallece su hijo varón, y era una tristeza inmensa, casi insoportable, y esta persona le compra el solar y yo comienzo a pensar en el solar, y yo lo que quería era otorgarles alegría, o sea, que sintieran de nuevo la alegría de estar vivos, y que bueno, el solar me lo estaba pidiendo y me lo estaba diciendo que eso era lo que había que hacer. Entonces, creo que de alguna manera u otra algo se logró. De hecho, hay detalles como el de la puerta, que esa puerta que vieron de colores, cada uno de esos elementos gira y tú le cambias la visión, su presencia, de acuerdo a que pasaste por el lado y le hiciste así, ella cambió de color porque cada uno de esos elementos hay 3 colores nada más, aparte del de madera. El negro, ese es un color, llamemos coral, como la piedra de coral que es rosada, y el amarillo. Las 3 caras siguen siendo marrones, pero cada una tiene un color aleatoriamente dispuesto, y entonces se modifica, pues. Bueno, por ejemplo, este es el ambiente de una de las habitaciones. Cerramientos, estos son Fleetwood. En ese momento ellos eran los que hacían, porque hicimos el área del estar, del salón, tiene una altura de, creo que son 3,5 metros, y era la única que hacía esa altura, y bueno, así trabajamos con esta gente y con ellos. Ahí en esa foto y en algunas ustedes pueden ver que los volúmenes tienen ciertas leves curvaturas que internamente son muy nobles, porque son curvas muy amplias y no molestan, pero eso era en búsqueda igual. Teníamos un solar muy angosto, con una vista muy bella, y cómo hacíamos para que este cuerpo que está en el caso de atrás, hay unas habitaciones que quería que vieran al mar, porque del otro lado que ven una calle, otra casa, cómo hacer que las habitaciones de atrás pudieran ver el mar. Entonces los cuerpos que estaban de frente o que están de frente se curvean levemente para que la ventana que está atrás pueda tener esa visión de mar.
Bueno, estoy hablando ya de la tecnología, el tiempo y los cambios de reglamentaciones, por supuesto, un poco más siendo contemporánea, tratando de mantener el concepto de contemporaneidad. Mira, tengo que decirte que yo odio esa casa. Ajá. Porque cada vez que me llega un tipo a la oficina, mire, yo quiero que me hagan una casa parecida a esta. Pero dile que me llamen. Yo le digo. Pero déjame decirte, es una de las casas, de verdad te lo digo, yo siempre pido referencias a los clientes. Mira, mándame referencias y es de las casas más populares en el... Fue portada de revistas. ¿Eh? Esa fue portada de esa casa. Sí, bueno, esta casa dentro del concepto de nuevo de la clima, ventilación, ella crea a través de estos paravanes, que llamo yo estos biombos, que ocultan la circulación de las habitaciones de este lado y de aquel lado, lo que es el área de servicio, detrás de lo que hay, un poco el mismo concepto de Batey. Batey tiene ese zaguán, nosotros llamamos eso, Corredor, sí. que es un corredor interno, que es como un patio, nosotros le decimos patio no al jardín, como se menciona usualmente acá, sino esos espacios confinados, es el caso de esta. Y aquí una tremendura fue que, bueno, la vista era tan fabulosa y tal y cual, y si entramos a la villa se puede ver, bueno, tienes aquella vista fabulosa y en construcción, bueno, nos dábamos cuenta de que, bueno, yo tengo altura y yo quiero hacer un salón que tenga estas proporciones, pero no me encaja el techo y quiero hacer el techo plano arriba en fachada, pero internamente es un techo que tiene una estructura de madera de forma piramidal donde todo el sonido, el aire acondicionado fluye por allá arriba y tal y cual. Pero allá arriba hay una piscina que es como una suerte de lap pool, que lo ven allá, con un bar y una televisión que se ha convertido en el show de la casa, por supuesto. Y la intención o la razón, mejor dicho, ese es el medio baño de abajo. Síguelas en orden, no le hagas caso mucho a lo que voy diciendo porque van a aparecer. Tiene ascensor evidentemente, entonces tiene su escalera, bla, bla. La idea de la piscina, porque él dice, pero yo quiero una terraza aquí arriba. Entonces yo pensaba, si hago una terraza y te pones una baranda, bien sea de vidrio o sea una baranda cualquiera, la vista la vas a perder. Sin embargo, si yo hago un obstáculo que sea un charco, ¿verdad? En este caso utilizable porque te puedes meter, ese charco tiene esta profundidad, tienes que bajar unos escalones, pero de esa manera yo estoy sentado aquí con el bar de este lado, que es su parrillera, su barbecue, una televisión que está en la espalda del bar, bueno, realmente te sientes en el aire volando y la presencia de los techos de la casa prácticamente se hace imperceptible, ¿no? Con esa vista no interesa prácticamente los techos de la villa. Bueno, para esa tremendura, bueno, me tocó, como nos toca a los arquitectos muchas veces, convencer a las, digamos, directorios, pero si yo no estoy trascendiendo la altura permisible. Claro. No, pero eso me pasó en Punta Cana están prohibidas. En Punta Cana yo dice una casa que no me lo permitieron. De tercer piso Y la razón es absurda, es inentendible. Porque la razón que no, ellos tienen no existe. es un tema de sonido, no es de hecho no es ni visual, porque por ejemplo ahí tú ves solamente para el área de tu vista, donde ellos se agarran, pero es lo que dice Francisco, es cómo tú lo manejas. Le agradecemos nosotros, Antonio y yo, por supuesto el maestro. Cuando yo comencé con esto hace 25 años, recuerdo una persona que dijo que los arquitectos dominicanos, yo me sentí ofendida, ¿verdad? No sabíamos de códigos y no pedíamos nada de regulaciones. Y en el fondo de mi corazón yo creo que un poco era verdad, que nadie se preocupaba. Habían arquitectos, claro, que sí lo hacían,
pero quiero decir que hoy puedo decir que la mayoría de los arquitectos con los que nosotros trabajamos ya trabajan con códigos. Ya te dicen, yo quiero una ventana que soporte 200 kilómetros por hora de viento, que soporte huracán. Y eso es importante. Yo creo que lo más importante, como hizo Antonio, es un poco de educación. ¿Qué usted busca? ¿Qué usted quiere? Porque a veces no es nada más cerrar. Y saber elegir el producto correcto es muy importante. Yo quiero agradecer principalmente a ustedes por... Gracias, de verdad. Gracias por el apoyo. Y éxito para Rosy, su familia, que esto sea una bendición para todos.